Momento de hablar de ciencia eficiente, ¿sí? Porque es el Día Mundial del Suelo y vamos a revalorizar al sostén fundamental del ambiente y la vida. ¿Qué tan importante es el suelo? Y eso nos lo va a contar él. Exactamente, estamos en comunicación con Mario Zaparrat, investigador del CONICET. El Día Mundial del Suelo fue ayer, ¿sí? Sí. Es por eso que vamos a hablar de esto con él. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por llamarme. No, gracias a vos por tu tiempo, porque, bueno, arrancamos diciendo esto que es muy importante el suelo, pero muchos de nosotros decimos, bueno, ¿por qué es tan importante conmemorar el suelo, ver el tema del ambiente, de la vida? ¿Qué tanta relación tiene esto? Y lo que tiene que el suelo es el soporte de la producción y es, digamos, la base de los nutrientes que toman las plantas. Y ahí es, digamos, lo clave de todo esto. Bien, Sí. y respecto al CONICET, sí, ¿qué proyectos? O sea, sabemos que tienen un montón de proyectos al respecto, proyectos ambientales y que tienen que ver con esto, pero en este momento, ¿en qué proyectos están trabajando para darle esta revalorización al suelo, justamente? Y a ver, nosotros específicamente estudiamos la biología de dos grupos de hongos específicos. Unos que crecen en asociación estricta con raíces de plantas y otros que degradan la materia orgánica. Entonces, pensando en el objetivo final del Instituto de Fisiología Vegetal, que es activar y conocer y promover la producción vegetal, estamos especializándonos en el estudio de la contribución que tienen algunos de estos hongos en la salud de las plantas y en la promoción del crecimiento de las plantas de todo tipo, ¿no? Pero principalmente hacemos estudios sobre plantas que tengan importancia económica, como pueden ser hortícolas como tomate, como pimiento en general. Bien, y cuando hablamos de esto, ¿por qué se hace esa selección justo de estas hortícolas, como bien decís? Y por una cuestión regional, porque La Plata, digamos, está es la sede, digamos, cercana a un cinturón verde que es productor de referencia en tomate. Bien, Entonces de ahí la necesidad de cubrir una estrategia sustentable para promover el crecimiento de tomate, por ejemplo, y su sanidad. Bien, y cuando hablamos de cinturón verde, para el que esté escuchando y viendo en este preciso momento, ¿a qué hacemos referencia? Porque uno relaciona verde, sostenibilidad, sustentabilidad, pero ¿a qué hace referencia? Que sería, digamos, una zona periférica de la ciudad de La Plata donde hay mucha producción intensiva de tomate y de hortícolas en general, pero principalmente tomate, un poco de pimiento en segundo lugar. Ok. Bien. Buenísimo. Y respecto a la relación que hay entre el suelo y los metales, ¿qué podemos decir al respecto? Lo que tiene que, en el marco de que hay algunos hongos que pueden, porque pasa esto, A ver. la contaminación en el suelo es un problema. Hay dos principales tipos de contaminantes. Están los orgánicos y los inorgánicos. Dentro de los inorgánicos están los metales pesados. Hay una estrategia de eliminar metales pesados que es la fitorremediación, es decir, utilizar plantas para poder sustraer, ¿no? o recuperar metales pesados de suelos de tal manera de que esos metales después no se incorporen en las plantas que crecen en ese ambiente. Entonces, con esto de que hay hongos que interactúan con ciertas plantas que secuestran esos metales, se está estudiando si la asociación con ciertos hongos puede aumentar la eficiencia de extracción de esas plantas que, digamos, lo absorben y lo incorporan de tal manera de maximizar esta estrategia de fitorremediación. Bien, es muy importante esto porque, bueno, ¿estos hongos son también criados por el hombre o directamente son implantados? Estos hongos, los hongos estos en general, están presentes en distintos ecosistemas y lo que se hace, nosotros lo que hacemos principalmente es estudiar aislamientos específicos que son de germoplasma, de ceparios, ¿no? De bancos de conservación de microorganismos, de tal manera de poder hacer ensayos que se puedan repetir, de tal manera de profundizar una respuesta de tal manera que sea confiable y científicamente aceptable.
Bien, perfecto. En este sentido, también hablar del suelo es reflexionar sobre el mismo y su cuidado. ¿Qué mensaje le darías a la gente para justamente esto, ¿no? Revalorizarlo y cuidarlo y tenerlo en cuenta, por supuesto, porque por ahí naturalizamos el hecho de que está el suelo y lo utilizamos para sembrar, para cultivar y demás, pero ¿qué mensaje le darías a la gente, al ciudadano común de a pie que necesita tener esta información a mano? Sí, mi sugerencia es que eviten tirar basura, que la destinen ¿no? en los sitios específicos y que se trate de revalorizar ciertos residuos, por ejemplo los orgánicos, por ejemplo en la formación de compost, siempre y cuando el material que se pone a compostar no sea un potencial vehículo de patógenos o de cosas negativas como pueden ser contaminantes como los metales pesados. Bien, porque por ahí uno genera o piensa que genera un compost de tal manera que es sustentable y en realidad lo que está es vehiculizando un contaminante o un agente perjudicial. a eso quería hacer referencia, Mario, porque hoy en día el compost es muy frecuente en los hogares, o sea, se trata de cuidar el ambiente con esto también y obviamente para las plantitas que uno tiene en el hogar. ¿Podrías decirnos, por favor, algunos componentes de un compost en buen estado que podemos tener en el hogar? A ver, lo importante de la generación de un compost, es decir, del proceso de compostaje, es seleccionar el material que se agrega a la pila de compostaje y que sea fuente de nutrientes y que no incluya contaminantes que se puedan concentrar en el proceso. Es decir, por ejemplo, no sé, yo sugiero no utilizar cáscaras de cítricos, por ejemplo, desde ya no utilizar cáscara de huevo, porque en realidad muchas veces en el huevo se vehiculizan salmonelas. Si uno no hace después del procedimiento del compostaje, en el compost que uno considera, porque es una consideración personal, que uno tiene, si uno no verifica que está libre de salmonela, es un peligro utilizarlo para cultivar plantines de tomate para tener tomates orgánicos. Entonces, yo trato de utilizar, no sé, para hacer compost, el pasto después, el césped después que lo corto, no cierto material seco, pero nada ni de las heces de mascotas, cáscaras de huevos, para nada. Plantas enfermas que quedaron, digamos, que uno encuentra por ahí en un jardín, porque no eso se puede concentrar y el compost, entre comillas, que uno considera que logró, ¿no? Es un arma peor a la de partida. Bien, perfecto. Es buenísimo tener esto en cuenta porque, como bien dice mi compañera, el compost es algo que realizamos en el hogar y ya se ha vuelto cotidianidad en la gente. Entonces está bueno tener en cuenta estas cositas que no se tiene que utilizar para llevar adelante esto. Porque en esto para mí lo pasa es esto. Una cosa es la intención de buena práctica que cada uno como ciudadano pueda tener y otra cosa es los controles de tal manera que los productos que uno genera sean confiables y que no vehiculicen cosas que uno, como son microscópicas, ¿no? O de una dimensión muy pequeña, ¿no? Sin la intención es peor que utilizar, por ejemplo, un material que uno piensa de que genera un consumo o un gasto, no sé, por decir, la utilización de turba. ¿No? La turba que se utiliza y que es muy buena, ¿no? Demanda la explotación de las turberas, por ejemplo, del sur de Argentina. Entonces, es verdad eso, si uno genera un compost, sería una forma de disminuir el consumo de turba, entonces uno estaría contribuyendo a no a limitar la explotación de las mismas. Bien, pero a veces el compost que uno genera está vehiculizando cosas que son peores a el destino de la turba. Entonces, por eso es un equilibrio de que el manejo, por eso sería muy importante que la universidad o los centros de algún centro de investigación o de referencia en el tema puedan asesorar y a la vez detectar si hay agentes negativos o perjudiciales en ese material que el ciudadano pueda considerar que es un compost logrado en su casa. Tal cual, Mario. Seguimos educando a todos y a todas para que esto sea mejor desde el hogar para afuera. Así que te agradecemos un montón por tu investigación y por tu tiempo.
No, por favor, un gusto. Y yo creo que para eso estamos, para transferir. Eso. Qué genial, que siga muchísimas así. gracias. Gracias. Bueno, no sé, corto entonces. Sí, Sí. No estamos en comunicación. Vamos a seguir hablando de este tema, pero por el Ah, momento lo bueno. dejamos así. Con Muchísimas gusto, gracias. gracias. Hasta Abrazo. luego. Un abrazo. Buenos días. Chao. En comunicación pasaba Mario Zaparrati, investigador del CONICET, hablando del Día Mundial del Suelo que fue ayer y también la revalorización de este recurso que es sumamente importante. Bien, nos vamos a una tanda musical y ya volvemos. Todo lo que